acabar, también se le llama transependimario, edema transependimario o citosólico, Entonces, esos son los tres tipos de edema, y acá lo que no quiero que te olvides para este tema es que el citotóxico es del TEC, ¿ya? Y nunca se da dexametasona a un edema citotóxico. ¿Listo? Hasta ahí yo me quedo contento. Si te vas a ir, lo razonas este dato, ¿ya? Para que no sean iatrogenias. Si tú le das dexametasona a un citotóxico, lo inmunodeprimes y se infecta más. Se mueren más. Ya está estudiado eso, porque antes se daba. Entonces, ¿es importante la presión de perfusión cerebral? Sí, importantísimo, ¿verdad? Porque de acuerdo a eso veo cuánta sangre llega. ¿Cómo calculo la presión de perfusión cerebral? Así como tú sabes algunas fórmulas, ¿no? Que gasto cardíaco es igual a frecuencia respiratoria por volumen, a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Así como sabes que la presión arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, igual tú tienes que saber cómo calculo la presión de perfusión cerebral. Y sería, ¿cómo, chicos? Acá yo te ayudo, acá resto. ¿A quién le voy a restar? Ya, te doy una ayudadita más. Depende de dos cosas. De la sangre que le llega a tu cabeza, y eso cómo lo voy a saber con ¿quién me dice? La presión a la cual estoy perfundiendo un tejido, la presión arterial media. Entonces, si yo a la presión arterial media, o sea, la fuerza con la que llega, ¿qué le tengo que restar para que me dé la presión de perfusión? Es como que este es mi cráneo, está que llega con esta fuerza, pero ¿qué le tendría que restar? La fuerza que está acá, ¿no? La presión intracraneana acá, eso le voy a restar. O sea, la sangre está que llega con una fuerza, pero yo le resto la fuerza que está en mi cráneo, que no lo deja llegar, y me da cuánto está llegando la presión de perfusión cerebral. Claro, muy bien, Catherine. La presión de perfusión cerebral es la presión arterial media menos la presión intracraneana. Entonces, ya acá tú te luces, pues, porque tú ya sabes calcular la presión arterial media. ¿Cómo calculo la presión arterial media? Un tercio de sistólica o diastólica, más 2/3 de sistólica, ¿no? Un tercio de la sistólica más 2/3 de la diastólica y me da la media, ¿ya? Entonces, lo normal de mi presión arterial media es que varía entre 80, ¿no? Lo calculas, ¿no? Por ejemplo, si fuera 120/60, o sea, lo mínimo, ¿no? 90/60, ¿no? O sea, lo mínimo que es mi presión arterial media es 70 por ahí, ¿ya? Y lo máximo es hasta 160 por ahí, ¿ya? Y mi presión intracraneal, ¿cómo la voy a calcular? Tengo que medirla. Yo te pregunto, ¿tú alguna vez a un paciente le darías vasopresores? Está con shock séptico, ¿le darías vasopresores sin saber si está hipotenso? No, ¿verdad? Entonces, a un paciente con edema cerebral, no le puedes bajar la presión cerebral. Alexis, hay que ponerle manitol. Pero ¿cómo sabes que está hipertensión endocraniana? Tienes que saber cuánto está la presión del cerebro. ¿Sí? A mí no se me ocurre que alguien a un paciente le ponga adrenalina o noradrenalina si no sabe que está hipotenso. Tienes que medir la presión. Igual acá hay que aprender, acá se tiene que medir la presión intracraniana, ¿ya? Entonces, para medir la presión intracraniana, lo que tienes que hacer, puedes hacerlo por métodos directo. Acá te lo voy a colocar, depende del método, ¿ya? El método. Puedes medir la presión intracraniana por un método indirecto, con ecografía, ultrasonografía, ¿ya? Que puedes hacerlo con dos variables o con un método directo, ¿ya? Este método directo es colocar un catéter y medir, pues, ¿no? Entonces, se tendría que aprender a medir esto, ¿ya? Entonces, tiene que medirse, la medición puede ser con método indirecto o con método directo, ¿ya? Bueno, el método directo sí es algo más complejo, tienes que colocar catéter con un sensor, ya que ese catéter lo puedes colocar en el ventrículo, que es un poco más difícil, intraventricular, o lo puedes colocar en el parénquima, intraparenquimal, ¿ya? Esto ya es un poquito más avanzado, pero sería bueno que lo sepas, que el intraventricular
es el gol estándar. Si tú llegas a colocar un catéter intraventricular, puedes hacer diagnóstico de hipertensión endocraniana, o sea, más de 20, y también tratamiento, porque puedes drenar el líquido para bajar un poco el espacio, o sea, quitas este líquido. Y el intraparenquimal también puedes usar, pero no es para tratamiento, pero sí mide y es más fácil de colocar. ¿Ok? Pero, por ejemplo, eso es complejo, ¿ah? Pero sí, eso lo hace generalmente el usiólogo. Lo que nos podemos capacitar nosotros es en esto, ¿no? Hay bastantes cursos de ultrasonografía que tú puedes asistir, ¿ya? Y yo sí te recomiendo que realices uno. Y, por ejemplo, esto sería uno de los índices, ¿no? Que tú veas, mira, yo te hablaba de la hipertensión endocraniana, ¿no? Entonces, el cráneo, sí, el único hueco que tiene para salir es por el agujero magno, pero hay algo que puede presionar y que también tiene salida, acá, que es la órbita, ¿no? Justamente cuando hay hipertensión endocraniana, ¿yo qué puedo ver en mi fondo de ojo? Eso es fácil. ¿Qué veo en mi fondo de ojo? Cuando hay hipertensión endocraniana, porque está que lo empuja prácticamente al nervio. ¿Qué veo en mi fondo de ojo cuando hay hipertensión endocraniana? Está que lo empuja al nervio, ¿no? ¿Qué puedo ver en mi fondo de ojo? Hay mucha hipertensión acá y bueno, aún no es tanta para herniarlo, pero al ojo, a la cavidad, al nervio lo estoy impresionando, ¿no? Claro, edema de papila. Entonces, el edema de papila me habla de hipertensión endocraniana. Por lo tanto, yo podría medir el diámetro del nervio óptico. Y si el diámetro, acá lo voy a escribir ya, el diámetro del nervio óptico me da mayor a 5,6 milímetros, hay hipertensión endocraniana. Es una medición indirecta, ¿no? ¿No? Y también puedo ver su índice de pulsatividad de arterias cerebrales mayor a 1,1, también es hipertensión endocraniana. Entonces, a partir de eso ya estás más de 20. Entonces tú vas viendo, si me pasé más de 1,1, ya estoy más de 20, tengo que bajar a 1 y así vas manejando. ¿Ya? Es importante eso. Entonces lo normal, por ejemplo, es que esta vaya de 5 a 15 la presión intracraniana, ¿no? Decíamos como máximo, y la presión arterial media de 80 a 160. Entonces, ¿cuánto es lo normal de presión de perfusión cerebral? Acá te voy a poner el valor normal, ¿ya? Más o menos resta, pues, el máximo, ¿no? El máximo con el máximo que puede restar, ¿no? Entonces, acá el promedio es 10, entonces a 160 le restas 10, 150. La presión de perfusión cerebral va hasta 150 generalmente. No hay mucho problema, pero lo mínimo sí es lo que nos preocupa, ¿no? Hasta mínimo 50. Ese es el valor normal de presión de perfusión cerebral. Menos de eso ya hay daño. Ya si el paciente tiene menos de 50, hay daño isquémico. Pregunta de examen. ¿Ya? Y algo ya más actualizado. ¿Cuál es el objetivo de presión de perfusión cerebral en tu paciente? Ya te enseñé el objetivo del CO2. Ahora quiero enseñarte el objetivo de presión de perfusión cerebral en tu paciente. ¿Cuánto tengo que mantener a mi paciente? Por ejemplo, los últimos updates del choque hemorrágico ya dicen que ya no, el objetivo de la presión sistólica no es tenerlo más de 90, sino más de 70. Imagínense cómo, o sea, cada vez uno está haciendo, no está tratando de subir tanto. En el shock séptico, por si acaso, la PAN, la presión arterial media, hay que tenerla entre 60 hasta 70, máximo 75. No más de eso hace daño. ¿Ya? Igual a glucosa, un paciente con diabetes, si está en el hospital, no necesariamente tienes que tener el 90, 85, ¿no? Nuestro objetivo es de 110 a 180. O sea, uno a veces no puede ser tan bajo lo normal. Entonces, ¿cuánto es mi objetivo de presión de perfusión cerebral en mis pacientes? De 60 a 70 milímetros de mercurio. Datazo, no olvides. Te enseñé, ya voy, 2 objetivos de CO2 y de mi presión de perfusión cerebral. ¿Ok? Listo. Y ya vimos esta fórmula. ¿Listo? Y esto es importante porque el cerebro, entonces no olvides. ¿Qué pasaría si mi paciente es hipotenso? Ponte que sea hipotenso, calcula ya, para que tú lo razones por qué no debe hacer hipotensión. Si tu presión de perfusión cerebral, ¿cuánto sería si su
su PAN baja a 60, por ejemplo, su PAN, y está hipertensión endocraniana, ¿no? Ponte que esté con 25. ¿Cuánto me resultó esto? Mira, bajó la PAN y subió la presión intracraniana. ¿Cuánto me sale esto? 35. ¿En 35 ya hay daño? Sí, ¿verdad? Entonces, mi presión en el traumatismo encefalocraniano por el edema va a haber hipertensión. Entonces, yo lo que no puedo hacer es bajarle la PAN, porque si yo bajo la presión arterial media, cuando reste esto va a salir menor. Ya, yo te comento una anécdota. Una vez estaba en la emergencia y yo estaba en el área de medicina, ¿no? Y llega un interno a preguntar que había llegado un paciente que se había golpeado la cabeza y le pregunta a la doctora que era cardióloga, ¿no? Y le pregunta, o residente en cardiología, que estaba con hipertensión, el paciente estaba en 180 y que si le podía dar un captopril sublingual para bajar la presión, ¿no? Porque se había golpeado la cabeza y su presión estaba en 180. Él no quería que esté en 180, quería que esté en 140, 130. Si le podía dar captopril. Y la doctora, bueno, le dijo que sí. Entonces yo te pregunto, ¿está bien eso o no? ¿Qué pensaría? Se golpeó la cabeza y porque subió a 180 había que bajarle. ¿Está mal, sí o no? Entonces yo me fui, siempre que tú corriges a alguien, nunca lo hagas, mira, se alaba en público y se corrige en privado, eso aprende, ¿ya? Y conversé, explico un poco de esto, para que vean, ¿no? Que es un mecanismo de defensa, el cuerpo sube la presión para que llegue más sangre al cerebro, porque la presión del cerebro está inflamado y no está dejando que llegue la sangre, ¿no? Entonces el cuerpo solito lo sube. Si tú lo bajas, le estás haciendo lo que yo he puesto en el ejemplo, le estás bajando la PAN y va a bajar la presión de perfusión cerebral. Entonces no se hace eso, ¿ya? No se hace eso, ¿listo? Entonces, no, iatrogenia va a haber un montón, ¿ya? Pero si tú lees y te ponemos, por ejemplo, casos reales, no las vas a realizar tú porque eso pasa, ¿no? Y a veces con nuestra familia, o amigos, eso, ya así que siempre tú sé crítico, ya el primero es en los que aplicamos la medicina es en nuestros familiares, seres cercanos, y los médicos se equivocan también, ¿ya? Así que no olvides eso. Listo. Dicho esto, cuando un paciente se golpea la cabeza, ya yo creo que hemos dado bastantes datos hasta acá, el daño que va a tener puede ser, el daño por un TEC, puede ser una lesión primaria o una lesión secundaria. Entonces, eh, yo quisiera que me digas qué es lo que ves en esta tomografía. ¿Por qué sé que es tomografía? Porque el hueso es hiperdenso. Ya cuando el hueso lo ves bien blanco, entonces es tomografía. Si el hueso no lo ves tan blanco, lo más probable es que sea una resonancia, ¿ya? Así lo diferencias. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo acá? Mira, este es tejido celular subcutáneo, densidad grasa, acá el hueso, la línea media, ¿no? Y acá veo, este es densidad agua, densidad sangre. Acá hay un hematoma, ¿no? Un hematoma, ¿no? Un hematoma parece frontal, o sea, un chichón que le dice la gente. Pero lo que me preocupa es, ¿qué es lo que están viendo acá? ¿Qué se ve en esta placa? Hay una fractura, ¿verdad? Hay una fractura. ¿Es desplazada? No. Ya, muy bien, porque también te van a llegar, tú tienes que aprender a ver esto, distínguete. Yo te he dicho, las imágenes distinguen. Esta sería una fractura abierta o no. ¿Qué opinas? ¿Fractura abierta o no? Para que sea fractura abierta, tiene que desgarrarse la dura madre, ¿ya? Tiene que desgarrarse la dura madre. Acá aparentemente la dura madre no se ha desgarrado. Eso se llama fractura abierta, ¿ya? Se asocia un desgarro a la dura madre generalmente, ¿ok? ¿Compuesta o no? No es compuesta, porque si fuera compuesta, todo esto tendría que pasar la tabla interna a la tabla externa, o sea, el hueso
avanzar todo el diámetro. Ahí sería compuesta, ¿ya? Entonces, este caso no es compuesta, tampoco es abierta, ¿no? Entonces, lo más probable es que esto sea una fractura lineal, no es con hundimiento, ¿cierto? No es con hundimiento. Bueno, y se está asociando a un hematoma epidural que está incipiente, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, todo esto lo mencionamos porque esto es un ejemplo de lesión primaria, ¿ya? Y en el segundo caso, ¿qué es lo que están viendo? Mira mi línea media. ¿Cómo se ve la sangre en una tomografía en agudo? O sea, apenas se golpeó la cabeza. ¿Cómo se ve la sangre en una tomografía apenas se golpeó la cabeza el paciente? Blanco, oscuro. Hiperdenso, hipodenso. ¿Cómo se ve la sangre? Apenas se golpeó la cabeza. Hiperdenso, hipodenso. Hiperdenso. Entonces, hiper blanco, ¿ya? Entonces, te voy a hacer este pequeño algoritmo, ¿ya? Mira, cuando tú tengas un paciente con con un TEC y tenga indicación de solicitarle tomografía, ¿no? ¿A quién yo le solicitaba tomografía? Solicita tomografía. ¿A quién le voy a solicitar tomografía? Si mi TEC es moderado, siempre. Si es severo, siempre. Si tiene y para leve, con mis criterios canadiense, Nueva Orleans y Nexus 2, depende. La cosa es que le solicite mi tomografía, ¿ya? Entonces, en esta tomografía, yo voy a buscar sangre intracraneal. La sangre intracraneal, recuerda que va a ser blanca, hiperdensa. No te olvides, blanca, hiperdensa, ¿ya? Eso va a ser en agudo. O sea, si estamos en agudo, la sangre es blanca, hiperdensa. Pero si han pasado, esto sería un ejemplo, si es blanca, hiperdensa, estamos en agudo. Pero si han pasado semanas, meses desde el golpe, ¿cómo vería la sangre? Si han pasado semanas o meses, o sea, si es algo crónico. O sea, ya tiene, el paciente se ha golpeado hace tiempo la cabeza y la sangre se ha quedado ahí acumulada. No tenía criterios para operarse, ni cuenta, nadie lo llevó, no falleció de milagro, no fue suficiente la sangre para hacerlo herniano, ¿no? Ahí se ve oscuro, ahí se ve hipodenso, ¿ya? O sea, hipodenso es así, por ejemplo, es esto. Hiperdenso es esto, en blanco. Ya no es tanto como el hueso, pues hiperdenso, ¿no? Hipodenso es más oscuro. Y si es igual que el parénquima, así de este color, sería isodenso, ¿ya? Entonces, en resumen, la sangre, de acuerdo al tiempo, y eso lo vamos a conversar más con el hematoma subdural, ¿ya? El hematoma subdural es el con S de semiluna, hace así. Entonces, el hematoma subdural, si tú ves que esta semiluna, ¿no? Dentro del cráneo es blanca, es un hematoma subdural agudo. Alexis, es del mismo color, o sea, blanca significa hiperdenso, ¿no? Alexis, es del mismo color que el parénquima, ¿no? Más o menos muy parecido a lo que está el parénquima, el resto del cerebro. Ah, si es isodensa, es subagudo. Ya han pasado algunas semanas, de 3 a 3 semanas. Y si es más oscuro que el parénquima, o sea, hipodensa, es un crónico. Entonces, no olvidar eso para el hematoma subdural. A más agudo es el problema. ¿Por qué te digo esto, ya? Vas a tener pacientes que le vas a sacar tomografía y vas a ver ahí una sangre, ¿eh? Entonces, oh no, hay que meterlo a sala. Aguanta. Si la sangre es oscura, eso ya es crónico, no es indicación de emergencia. Si sangre blanca, o sea, y si es hiperdenso, es de ahorita, y eso sí podría ser emergencia. Pero si es oscuro, ya lo tiene buen tiempo. ¿Ya? Y habría que valorar si es emergencia o no. ¿Ok? Y además te pueden poner ahora tú sabes que en los exámenes vienen imágenes, en tu eco van a venir imágenes, en el ENAN están viniendo imágenes. Entonces tienes que saber ver si es agudo o subagudo crónico, ¿ya? Entonces no te olvides, si han pasado semanas o meses y es crónico, es oscuro. Si es blanco, o sea, hiperdenso, más unidad Hansfield, es agudo. Y si es agudo, depende dónde está para que tú digas qué está ocurriendo, ¿ya?
Si está la sangre entre, entre el hueso y dura madre, ¿qué tiene mi paciente? Si está entre dura madre y aracnoides, si está entre aracnoides y pía madre, ya no estoy no estoy diciendo, parece que estoy madre, ¿no? Ya. Y si está en el parénquima, a nivel en los ventrículos, y si está a nivel de en el en la sustancia, entre la sustancia gris, ¿no? Blanca, por ahí. ¿Ya? Entonces, si está la sangre entre el hueso y la dura madre, ¿cómo se llama esto? Vino una pregunta, esta se ha venido, ¿ah? Es la tercera, me parece. Si está entre el hueso y la dura madre, ¿cómo se llama esto? Si la sangre es hiperdenso, blanco, lo encuentras entre el hueso, como acá, ¿no? Entre el hueso y la dura madre. Epidural, muy bien. Ya entre el hueso, porque tú sabes que cómo son las capas. Primero está la tabla ósea, luego está dura madre, aracnoides, pía madre. Y luego viene el cerebro, ¿no? Y acá están sus ventrículos del cerebro, ¿cierto? Y línea media. Ahora, si está entre el hueso, voy poniendo en rojo, ¿ya? Entre el hueso y dura madre, ese es el epidural. Si está entre dura madre, más abajo, cuidado se confunda, la pregunta del residentado que ha venido, ojo, fue entre dura madre y aracnoides. Ahí tú marcas rápido, te puedes equivocar. Entre dura madre y aracnoides, ¿quién estaría? Subdural, sub debajo de la madre, ¿no? Subdural. Ya está, si está entre aracnoides y pía madre, ¿quién sería? Se lo voy a poner de celeste acá. Entre aracnoides y pía madre, ¿quién sería? A ese ya no está tan fácil. No, sí. Entre, claro, entre aracnoides y pía madre, la hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? Hemorragia subaracnoidea. No, recordar esto. A ver, lo acerco. Si está entre el hueso y la dura madre, hematoma encima de la dura madre, epidural. Si está entre la dura madre y la aracnoides, que es la segunda meninge, debajo de dura madre, subdural. Y si está entre aracnoides y pía madre, porque te viene así entre las capas, para que tú coloques a subaranoidea, hemorragia subaranoidea. Ya, cuando es subaranoidea, tú lo vas a ver en la tomografía, en los surcos, en el surco de Silvio, en todos los surcos, ya los surcos cerebrales, y también lo vas a ver en las cisternas perimesencefálicas, ya, ahí se mete la sangre. Si está en los ventrículos, facilito, hematoma intraventricular, ya lo hemos visto. Y si está en la sustancia gris, blanca, ¿cómo se llamaría el hematoma? Intracerebral o intraparenquimal. ¿Ya? Entonces, esto te va a servir, ¿ya? Esto es como ver en la tomografía, ¿ya? La tomografía ya sabes, digamos, las indicaciones para pedir. Ya sabes que a más tiempo se hace más oscura, más hipodensa. Y si está blanca y está entre hueso y dura madre, epidural. Dura madre aracnoides, subdural, debajo de la madre. Aracnoides pie madre, subaranoideo. Si es subaranoideo, búscalo entre los surcos del cerebro y búscalo a nivel de las cisternas perimesencefálicas. Si está en el ventrículo, intraventricular, y si está entre la sustancia gris y blanca, o sea, por acá, intraparenquimal. ¿Ya? Eso te va a ayudar. Y no olvides que yo diferencio, lo voy a poner por acá arriba, tomografía de resonancia por la parte ósea. Tú mira el hueso. Recuerda que el hueso tiene que tener entre 600 y 1000 unidades de Hansfield en la tomografía. Si el hueso es muy blanco, como los que estamos viendo acá, es tomografía. Acá no es tan blanco, ya es menos, es blanco, pero no tanto. ¿Listo? Ya estamos. Ahora, dicho eso, la lesión primaria, acá estamos viendo un hematoma probablemente, este es sangre, ¿verdad? Sangre, es blanca, ¿no? Ya es más blanca que el parénquima, es agudo, ¿no? Entonces un hematoma epidural más por él, ¿no? Y acá, ¿qué estamos viendo? Acá lo que estamos viendo es que la línea media se está desplazando. ¿Cómo decimos cuando la línea media se estaba desplazando?
Mira, acá los surcos están borrados. Ya no veo los ventrículos están colapsados. Cuando la línea media se está desplazando se llama efecto de masa. Acá lo que estoy viendo es desplazamiento de línea media y eso es por efecto de masa. Siempre que está que se desplaza línea media, se comprimen los ventrículos, efecto de masa. ¿Ya? Entonces, eso también quiero que tú veas, ¿ya? Cuando nosotros decimos que el paciente, y esto es un caso de edema cerebral, cuando nosotros decimos hay edema cerebral, el edema cerebral nosotros lo vemos porque hay efecto de masa. ¿Cómo sabemos que hay efecto de masa? O sea, que todo el cerebro está comprimido. ¿Cómo sabemos? Si no estamos midiendo la presión intraventricular. ¿Cómo sé que hay efecto de masa? Ya yo te digo una. Se desplaza la línea media, ¿no? Ese es uno de efecto de masa. ¿Qué más? Entonces te das cuenta que este repaso te está preparando para la vida en la emergencia, ¿no? Frente al paciente, llega con su tomografía, cómo se hace ese efecto de masa, desplaza línea media, y también para casos ECO, lo imprimen la pregunta con una tomografía también, se tapan las cisuras, muy bien, pero como le decimos en términos médicos, borramiento de surcos, ¿no? Borramiento de surcos, o sea, tú sabes que el cerebro pues tiene así, ¿no? Tiene sus entraditas, ¿no? Ya, si eso se borra, ya no ves nada. Por ejemplo, acá yo veo las entraditas, ¿no? Lo poco se ven los surcos, ¿no? Esos son los surcos. Ya, pero si eso se borra, por ejemplo, acá ya no veo ni un surco, ¿no? Acá ya están desapareciendo los surcos. Si se borran los surcos, algo está que comprime y se están aplastando los surcos, ¿ya? Entonces, eso es borramiento de surcos. Ya también me dice que hay edema y que está haciendo un efecto de masa, está que comprime todo el cerebro. Este efecto de masa es prácticamente decirme que hay hipertensión endocraniana por tomografía. Es hipertensión endocraniana por tomografía, ¿no? Porque está comprimiendo, hay efecto de masa, ¿ya? ¿Qué más me puede decir? Que hay un efecto de masa, por lo tanto hay hipertensión endocraniana. ¿Qué más me puede decir esto? Que se colapsa. Acá ya casi ni se ve, mira. Se ha colapsado. Acá no, por ejemplo. Bueno, los anteriores ya no se ven. Ya. Acá obviamente no se ve, mira. ¿Qué se colapsa? Que acá está que ya se pierde, ya te das cuenta. Los ventrículos laterales se colapsan, es porque están que los aprietan de afuera, hay hipertensión, ¿ya? Entonces, si tú ves en el paciente que hay colapso de los ventrículos laterales sobre todo, entonces hay efecto de masa, por lo tanto hay hipertensión endocraniana. Eso es lo que no sabes tanto. Y la compresión de las cisternas basales, donde te dije que veas si hay hemorragia subaranoidea, compresión de cisternas basales, como las perimesencefálicas, ¿ya? Compresión de cisternas basales, es decir, las perimesencefálicas. Entonces, ya me sabes ver cuándo es tomografía versus resonancia, ya sabes ver en este punto cuándo es aguda la sangre o ya pasó mucho tiempo para que tú cuando saques tomografía sepas si esta sangre es nueva por este golpe o es un antiguo que se ha quedado ahí, que no hay indicación quirúrgica generalmente, y ya sabes que de acuerdo a dónde está la ubicación, cuál es el hematoma que tiene el paciente. También ya sabes ver el edema cerebral en mi paciente, ¿ya? Listo, yo creo que este es un gran progreso esta parte. Ahora, cuando tienes un TEC, tú vas a tener unos daños que va a ser de lesión primaria o lesión secundaria. ¿A qué me refiero? O sea, por el mismo golpe, lesión primaria es el daño o las lesiones que ocurren, que se producen en el momento del TEC, ¿no? Y las lesiones secundarias son aquellas que van a aumentar, susceptibles de aparecer o aumentar el daño cerebral, ¿ya? Son aquellas susceptibles de aumentar el daño cerebral. Ok, entonces, ¿qué se puede producir en el momento
Ya en el momento lo que se va a producir, pues pueden ser las fracturas, en el momento que se puede producir la contusión, en el momento puede haber laceración cerebral, en el momento puede haber el daño axonal difuso. Son cosas que ocurren en el momento, pero ¿cuáles son las que van a, las secundarias es las que van a aumentar el daño y esas son las que tú tienes que tratar, hacer el tratamiento sobre todo, ¿ya? Los hematomas, esos van a ir aumentando, ¿no? Intracraneales, ¿ya? El edema cerebral, la isquemia, eso va a ir aumentando el daño cerebral y es donde tú sobre todo tienes que enfocar tu tratamiento, ¿ok? Listo, ya, eso es lo más importante que quería que recuerdes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre conmoción, que tenía su sinónimo? ¿Cómo se le llamaba también a la conmoción, hemos dicho? ¿Cómo se le llamaba a la conmoción? Concusión, muy bien. Versus la contusión. ¿Cuál es la diferencia entre conmoción y contusión? Y por acá vamos a colocar, por eso dejé espacio acá, el síndrome del segundo impacto. ¿Cuál es la diferencia, chicos? Ya, una pregunta, ¿en cuál hay daño cerebral demostrable? Dos pacientes se golpean la cabeza. Tú tienes que ver si es conmoción o contusión. Si es que no es otra cosa, ¿no? Porque también podría ser, recuerda que hemos hablado que hay varias lesiones, puede ser hematoma epidural, subdural, intraventricular, ¿no? Pero también podría ser conmoción o contusión, ¿no? Que son lesiones difusas, ya. De los hematomas vamos a hablar en breve, pero acá, si un paciente se golpeó la cabeza, es una lesión difusa. ¿Cómo diferencio si es una conmoción o una contusión? ¿En cuál hay daño neurológico evidenciable, ¿no? ¿En cuál hay una lesión orgánica, evidencia de lesión orgánica? ¿En la contusión o en la conmoción? ¿Cuál te suena más fuerte? Yo siempre lo asocio a la palabra contundente, ¿no? ¿Cuál daño fue más fuerte? El contundente, ¿no? Contundente, dices, ¿no? Entonces, este es el que da evidencia de lesión orgánica. Mira acá, mira esa tomografía, ¿ya? Acá quiero ponerte dos tomografías, ¿ya? A la izquierda solo pondré TAC normal. Pero el paciente se golpeó la cabeza, se desmayó, lo que quieras, ¿ya? Pero TAC normal. Y acá a la otra, TAC anormal. Anormal. Entonces, dos pacientes que se golpean la cabeza. El que se golpeó más fuerte, si no te hizo un hematoma epidural, lección nacional difusa, eso, puede ser que te haya hecho una, si su tomografía está normal, fue solo una simple conmoción, TAC normal. Pero si la tomografía está dañada, como acá, esto es una conmoción. Esto no es un hematoma epidural, subdural, hay sangre, ¿no? Con edema. Esto negrito, sí, no te olvides. El edema sí se ve así, por si acaso, ¿ya? Pregunta de examen, ¿ya? El edema se ve así, hipodenso. El edema cerebral se ve hipodenso. Y sin contraste, ¿no? Con contraste podría captar, pero el edema cerebral es hipodenso. Por eso esto que está acá estoy acá a la derecha, a nivel de lesión secundaria, ¿qué es? Es edema. El edema sí se ve hipodenso, ¿ya? Hipodenso. No olvides eso, ¿ya? No es como la sangre que es hiperdenso. Entonces, por ejemplo, yo acá, ¿qué veo? ¿Qué es esto blanco? Sangre. Ese es sangre, ¿no? Y alrededor del edema. Entonces, esto es una conmoción, perdón, una contusión, contundente, ¿ya? Recuérdate la palabra contundente. No puede decir comunente, no, contundente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso quiero que recuerdes, ¿ya? La que tiene lesión orgánica, o sea, estructural, es la contusión, ¿ya? Una va a ser más grave que la otra. Otras diferencias, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo para una contusión? Para una contusión es un mecanismo de desaceleración. ¿Por qué no ha hecho un hematoma? Porque acá generalmente se ha golpeado, su cabeza ha tenido cinturón y hago desaceleración, no desacelero brusco. Desaceleración. Ojo que los mecanismos vienen, ¿ah? Tienes que averiguar todo el mecanismo, ¿ya?
¿Listo? Y acá el paciente, ya sabes, hay hemorragia más edema. ¿Ok? En cambio, la conmoción, el ataque es normal y generalmente el paciente pues, se altera pues la memoria y orientación, pero el ataque normal. ¿Ya? TAC normal es lo más importante, ¿listo? Ya acá el diagnóstico es clínico porque el ataque es normal. En cambio, en la contusión tienes que hacer tu tomografía que va a salir anormal. Ya ahí va a haber hemorragia o edema. Puede haber solo edema, ¿ya? Listo. Y esto puede ir aumentando con el tiempo, tienes que hospitalizar al paciente. Y el paciente incluso podría entrar a cirugía si el edema es mucho para hacer una craneoctomía para que, como medida del antiedema, ¿ya? Entonces no te olvides, acá va a haber hemorragia y o edema. Puede haber uno u otro. ¿Ya? Pero el de acá, la conmoción tiene una complicación que es el síndrome del segundo impacto. ¿Alguien sabe qué es el síndrome del segundo impacto? ¿Qué es el síndrome del segundo impacto? ¿Alguien sabe? Dato, el segundo impacto lleva a la muerte por un edema generalizado, un edema maligno, casi imposible de tratar. Ocurre, chicos, cuando un paciente ha tenido un golpe y aún no se recupera de ese golpe, aún está en los días de post-recuperación convaleciente, había tenido una conmoción, ¿ya? Tuvo una primera conmoción, pero más un segundo golpe antes de su recuperación, ¿ya? Segundo golpe, segundo TEC o segunda conmoción antes de recuperación. Entonces, un paciente no se había recuperado del primer golpe y tuvo un otro TEC. Por eso los boxeadores no ves tú que boxean cerca, ¿no? Sí, con meses de anticipación, porque podrían hacer esto, ¿ah? Si te ha golpeado la cabeza y se vuelve a golpear la cabeza, podría ser el síndrome del segundo impacto que lleva un edema generalizado porque es un trastorno bioquímico y fallece. No te olvides de eso, el síndrome del segundo impacto. Hablando de esto, ¿alguien sabe como dato curioso que por golpes de cabeza al paciente le puede dar demencia con el tiempo? ¿Alguien sabe cómo se llama esa demencia? Pregunta de examen, asociada al traumatismo encefalocraniano crónico. La demencia asociada al traumatismo encefalocraniano crónico. Demencia. Y eso le dio a Cassius Clay, ¿no? A Mohamed Ali. Porque él boxeaba y él al boxear tenía su método en el cual esquivaba golpes, ¿no? Pero ¿cuántos le habrán caído? Se llama la demencia pugilística. Ya la demencia pugilística es aquella que aparece por el traumatismo encefalocraniano crónico, ¿ya? Entonces, un segundo golpe, no olvides con el síndrome del segundo impacto, ¿ya? Este signo que tú ves así como que sangre, edema, como chisqueado, ¿no? Esparcido tiene su nombre y se llama el signo de sal y pimienta, de sal y pimienta. Entonces, yo creo que con esto tú vas a poder enfocar bien las lesiones de los pacientes, ¿ya? Nos da full datos que han venido en preguntas de exámenes, ¿listo? Y si no te haces estas lesiones difusas, y ya hemos hablado del edema y todo, lo que el paciente puede hacerte son los hematomas, ¿ok? Entonces, si el paciente no te ha hecho una conmoción, contusión, ¿no? Algo que el paciente podría hacerte son los hematomas, ¿ya? Y algunas otras lesiones que acabamos a conversar. Importante ahorita hablar de los hematomas. Entonces, en los hematomas ya conocemos, ¿no? Tenemos el epidural, el subdural agudo y el subdural crónico. Entonces, ¿cómo los diferenciamos? Esto es fácil. Miren, el epidural, ustedes ya saben, es como epidural viene de embarazada, ¿cierto? El embarazado, ¿cómo es? Así, ¿verdad? Entonces, el que es como un balón o como un lente biconvexo, también le dicen así, ese es un epidural. Y este es agudo porque es blanco, ¿te das cuenta? Pero mira el de aquí.
El que es como semiluna, subdural viene de semiluna. Ya, esa es la mnemotecnia, seguramente ya la conocen. Subdural viene de semiluna. Pero el subdural puede ser agudo, subagudo, crónico, dependiendo qué tan oscuro está. Una pregunta. Mira, este es el parénquima, este es el parénquima. Aquí, en el lado izquierdo, el subdural agudo está más blanco que el parénquima. Ese es agudo. Y aquí míralo. Subdural está más oscuro que el parénquima, más hipodenso que el parénquima. Eso es crónico. Entonces, el subdural lo vamos a dividir en agudo, subagudo y crónico. Ya. Entonces, agudo es menor a ¿cuántos días? Menor a ¿cuántos días que ha ocurrido? Es agudo. ¿Alguien por ahí algún número? Menor a ¿cuántos días que ha ocurrido? Hablamos de un subdural agudo. Ya, algunos dicen 48 exactamente, otros 72 horas. Yo para recordarlo, hago así, 3 días, 3 semanas. ¿Ya? Menor a 3 días, agudos. De 3 días a 3 semanas, entonces día a semana, 3 3 siempre. Subagudo y más de 3 semanas, crónico. ¿Ya? Pero es cierto, algunos colocan 48 horas, o sea, 2 días. Y algunos al crónico le colocan 2 semanas, ya a partir de 2 semanas. O sea, es otra variación que también hacen, pero mejor es así, 3 días, 3 a 3 semanas, más de 3 semanas. Ya, pero recuerda que algunos van desde 2 días nomás y otros a partir de 2 semanas. ¿Listo? Entonces ya, una vez dicho eso, quiero algunas diferencias que tú recuerdes, así, pepas, pepas, ¿ya? En primer lugar, cuál tiene más mortalidad, el epidural o el subdural? ¿Cuál es más mortal? Así, pepas que preguntan en los exámenes, ¿no? Es más mortal el subdural, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿dónde está ocurriendo? Pues date cuenta, está más profundo, más muerte. Mira, el epidural, por más que se ve todo escandaloso y así, ¿no? Está entre el hueso fracturado y la dura madre, date cuenta, ¿sí? Pero mira dónde está el subdural. Ya pasó la dura madre, la mano está en la dura madre, está debajo de la dura madre, entre dura madre y aracnoides. Entonces, ¿cuál es más mortal? El que llegó más profundo. Por eso la mortalidad en el subdural va de un 30 a 40% y en el epidural la mortalidad va a ir de un 15 a 30%. ¿Ok? Ahora, lo otro que quiero que veas es, ¿qué está sangrando en el subdural? ¿Vena o arteria? Subdural. ¿Vena o arteria? Vena. ¿Qué vena es? Las venas puentes, ¿ya? O venas comunicantes. ¿Ok? Y acá lo malo es que hay presión negativa, entonces siempre sangra, siempre sangra, siempre sangra, porque acá hay presión negativa. El subdural generalmente siempre se opera, más mortal y siempre está sangrando porque está que por osmosis está que lo atrapa, ¿ya? Por osmosis está que trae más sangre. En cambio, el epidural depende del tamaño para ver la operación. Entonces, no te olvides, el sangrado aquí es arterial y en el otro lado es venoso, ¿ya? ¿Qué vena? Es la pregunta de examen. Las venas puente o llamadas venas comunicantes. Comunicantes, pregunta de examen. Y el arterial, repetida muchas veces, ¿qué arteria es? Son varias de ese tipo de arterias, ¿no? Pero, ¿qué arteria es? La meningia media, ¿no? Arteria meningia media. Son las arterias meningias, ¿ya? Pero la más frecuente es la meningia media. ¿Rama de quién la meningia media? Ahí sí los agarré, ¿no? Créeme que esas preguntas son las que más dificultan, porque uno sabe la clínica, pero las bases, ya, la carótida externa, muy bien, que da su rama.
la maxilar interna, ¿no? Y la maxilar interna da la meningia media, ¿ya? De la maxilar interna, ¿no? Ya, bueno, y esa viene cardio externa, ¿ok? Entonces ya sabemos cuál es más mortal, de dónde viene el sangrado de cada uno, ¿ok? Y la zona o a qué fractura se pueden asociar. Generalmente esta es más asociada a fracturas, ya que la otra, ¿ok? Pero ¿dónde fue la lesión de cada uno? Y por ende la probable fractura, ¿ya? ¿Dónde está la meningia media pasando? ¿En qué hueso? El hueso temporal, la porción escamosa. Y el segundo hueso que se va a lesionar es el hueso frontal asociado. Y el tercero viene a ser huesos de la fosa posterior, ¿ya? En cambio, el subdural, ¿dónde es la localización más frecuente? ¿A nivel de qué huesos? Frontotemporal, ¿ya? Frontotemporal, como la imagen, ¿ya? Frontotemporal. Es la zona más frecuente. En cambio, preguntas de examen han sido del epidural más, ¿no? Meningia media, hueso temporal, más asociado a fractura. Lo que yo estoy esperando que venga esto de las buenas puentes, ¿ya? Más mortal si vino del subdural, es el más mortal. Generalmente este crece por ósmosis, ¿ya? Entonces, eso es importante. Listo, hasta ahora estamos bien. Eh, estamos bien, ¿no? Lo otro sería la clínica de estos pacientes, ¿ya? Entonces, acá hay como un algoritmo, ¿ya? Acá hay como un algoritmo, mira. Ujú. ¿Qué tal si el algoritmo lo hacemos acá, ya? Porque el sutural crónico no hay mucho que hablar y justamente hay un espacio ahí. Entonces, mira, ti te pueden poner para la pregunta de examen, ¿ya? Para pregunta de examen. Te pueden colocar que el paciente ha tenido un TEC, ¿ya? Y si el paciente en el TEC está en el TEC, ¿ya? Su traumatismo que tuvo un espacio, perdió la conciencia, lo que quieras, pero luego tuvo un espacio de lucidez, te pueden poner alterna entre lucidez y pérdida de conciencia. O sea, un momento estuvo bien y después a las horas empeoró el paciente, bajó el Glasgow. Ese sería un caso uno. Te pueden colocar así, que el paciente al inicio estaba más o menos y fue empeorando, fue progresivamente disminuyendo su Glasgow. Ya nunca mejoró, siempre al inicio estuvo en un basal y fue empeorando. Y el tercer caso, bueno, esto sí fue un TEC reciente, ¿ya? Pero si te ponen que el paciente ha tenido un TEC que ha sido un pequeño golpe, ya un golpe leve, hace meses, ¿ya? Y que hoy llega porque el paciente ha tenido mayor agresividad, trastorno del sensorio, etcétera, focalización, convulsionó, focaliza, y es un abuelo, es otro caso. Entonces, esas son las preguntas de examen. Tú con este algoritmo respondes todo. Entonces, ¿quién es, chicos, el que ha tenido un golpe reciente de una regular intensidad y que ha estado, al inicio se desmayó, luego ha estado bien un tiempo y empeoró de golpe? Tuvo un espacio de lucidez y luego empeoró. ¿Qué tipo de hematoma se comporta así? ¿El subdural, el epidural o el subdural subagudo crónico? ¿Quién se comporta así? Este espacio de lucidez son horas, por si acaso, ¿ya? Son horas, puede ser intercalado, a veces te lo colocan. ¿Quién se comporta así? Luego empeoró. Recuerda, el que tiene el espacio de lucidez y que luego empeora, o sea, al inicio se desmayó, luego tuvo su espacio de lucidez y luego empeora, es el epidural. Epidural. El epidural luego empeora. Entonces, E de espacio, E de epidural. El que tuvo el espacio de lucidez es el epidural. ¿Ya? Y entonces eso no te olvides. ¿Ya? Si yo acá pongo, por ejemplo, me estoy yendo epidural, ¿ya? Y acá pongo cómo sería la clínica del epidural. Al inicio está un poco mal, ¿ya? Su clínica.
¿ya? Al inicio baja un poquito el Glasgow. Luego está bien, ¿ah? Luego está ok. Y luego otra vez se pone mal mi paciente. Así tiene el epidural. O si gustas verlo de otra forma, ¿cómo estaría su Glasgow en mi paciente? Según el Glasgow. Ya, según el Glasgow. Mira, al inicio del paciente, abajo está lo peor, ¿no? Tú sabes que lo mínimo del Glasgow es 3 y lo máximo es 15, ¿no? Entonces, al inicio está bien. Al inicio está un poco mal, ¿no? Un poco mal. Luego subió el Glasgow, ¿no? Y luego empeora. Y ahí puede fallecer, a menos a que hagas el tratamiento, ¿no? Entonces, mira, al inicio, después del golpe, está conmocionado, ¿no? Luego está ok y luego empeora. Pa, y ahí puede fallecer. Ese es el epidural. Ya tiene un espacio en el cual mejora, como verás. El epidural tiene un espacio en el cual mejora. El epidural tiene un espacio en el cual mejora, ¿ya? Eso no ocurre en todos, ocurre en el 30% de casos, pero esa es la pregunta del examen, ¿ya? Este espacio en el cual mejora, ¿alguien sabe cómo se llama ese espacio? ¿Cómo es el epónimo del espacio de tiempo en el cual el paciente está relativamente bien, aparentemente? Espacio de Petit, Petit, ¿ya? Petit, ¿ya? Y ya que estamos hablando de epónimos, ¿alguien sabe cómo se llama el espacio donde está la arteria meningia media? Y que va a ser la zona que se va a fracturar. Entonces, si estás viendo la grabación, trata de pausarlo y recordarlo. Y si no, eh, ya hoja de higuera más le dicen al hueso, ¿no? El hueso, el temporal, hoja de higuera está bien, la parte interna, ¿no? Pero ese espacio tiene un epónimo. Gerald Marshall. Entonces son bonitas preguntas de examen que ahora ya lo tienes el dato y si viene yo sé que lo vas a responder. Gerald Marshall, ¿ya? Gerald Marshall, ¿ok? Ese es el espacio donde está la arteria meningia media, dentro del hueso temporal, y ya sabes que tiene su espacio de Petit, que es el intervalo lúcido, ¿ya? Si el paciente siempre fue empeorando, y acá te pongo otra vez, misma gráfica con el Glasgow, el paciente siempre fue empeorando su Glasgow, ya siempre fue bajando el Glasgow de mi paciente hasta que fallece. Ese es un hematoma subdural. Fue progresivamente bajando el Glasgow, empeorando. Ese es el subdural. Se fue al subsuelo, ¿ya? Y si mi paciente me presentan como que tuvo es crónico, un golpe leve hace meses, y ahora se ha puesto, y es un abuelo. ¿Por qué abuelo? Porque el abuelo está más atrofiado, el cerebro tiene más espacio para acumular, ¿ya? Y se pone agresivo, con trastorno del sensorio, ese es el subdural crónico, ¿ya? Subdural crónico. Entonces, con eso vas a responder cantidad de preguntas de examen. ¿Y cómo serían estos subdurales crónicos? Más o menos así el Glasgow, ¿no? Va bajando, pero baja. Acá está bajando en horas, pues, ¿no? Horas, ¿no? Acá está bajando en semanas, más de 3 semanas, meses, ¿no? Y aquí el paciente es un abuelo generalmente, o sea, es un paciente adulto mayor, y acá generalmente el paciente puede focalizar, convulsionar, hacer trastorno del sensorio, agresividad, confusión, así se presenta, y no saben por qué está confundido, eso. Eso te llega a la emergencia, ¿no? ¿Ya? Eso te puede llegar a la emergencia, exactamente. Esos pacientes pueden hacernos la triada de Hacking-Sada, que es la hidrocefalia normotensiva. Ya lo vamos a hablar en un ratito, está excelente el aporte, ¿ya? Listo. Ya, los que hacen subdural agudo, no te olvides que son los traumatismo encefalocraniano, pero los otros que hacen son los niños. Ya, este es por un accidente. Pero los bebés pueden hacer, y eso es el maltrato. Ya no te olvides el síndrome del bebé sacudido. O sea, ¿has visto eso que el papá se desespera, la mamá ya deja de llorar y lo agarran así al bebé? Ya, en ese golpe le pueden generar que lo mueven, el bebé sacudido, le pueden generar hematoma subdural agudo, ¿ya? No olvides eso, ¿ya? Entonces no olvides eso. Y los que hacen crónico, ¿por qué es el abuelo? Porque el abuelo tiene, tú sabes que se va atrofiando el cerebro, entonces como él tiene atrofia, mayor atrofia cerebral, tiene más espacio para acumular y por eso hace crónico. Ya edad avanzada,
Otros que tienen atrofia son los que consumen alcohol, etc. ¿Listo? Ya. Eh, ya, eso es lo más importante ahí que me gustaría que lo aprendas, ¿ok? Listo. ¿En cuánto dura ese espacio de petit lúcido de mi paciente? 1 a 3 horas generalmente, ¿ya? Y desde cuándo empieza a mejorar de las 8 a 12 horas después de ese espacio, desmejora mi paciente mucho. Ujú. Listo. Ya. Dicho eso, creo que estamos en lo más importante. Eh, ya. Eso es lo más importante que quería que converses ahí. Listo. Vamos a continuar entonces. Ya. Ya. Indicaciones quirúrgicas, vamos a hablar en el tratamiento. Ya. Lo otro, el subdural también es por las venas, las mismas venas puentes, también el subdural es frontotemporal, ¿ya? No solo es el anciano, también puede ser otros que tengan atrofia, alcohólicos, o aquellos que usan anticoagulantes también pueden hacer eso, ¿ya? Anticoagulantes. ¿Listo? Eso es importante ahí. Y lo otro vendría a ser el manejo, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar en un momento, ¿ya? Ok. Algo más, pero bueno, en forma general, ¿cuál es el tratamiento de ambos? En general, ¿cuál va a ser el tratamiento? Si tiene criterio quirúrgico, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento? Me olvidaba. ¿Cuántos hacen espacio de Petit? No olvides que el espacio de Petit no lo hace mucho, más o menos un 12 a 38%. Va a haber pacientes que de frente van a mejorar, ¿ah? No todos hacen, eh, no todos hacen, perdón, disculpen, un 12 a 38% de los subdurales podrían hacer intervalo lúcido. O sea, eso no define, tú necesitas la tomografía para definir, ¿ya? Obviamente en el epidural es más frecuente el intervalo lúcido, ya lo hace un 30-50% el intervalo lúcido. Pero no olvides que el subdural, algunos podrían hacer intervalo lúcido, ¿ya? Un poco porcentaje podría ser intervalo lúcido. ¿Listo? ¿Ya? ¿Y cuántos empiezan a desmejorar desde el momento de la lesión? Un 50% desde el inicio empieza a empeorar, empeorar, empeorar. ¿Ya? ¿Y cuál es el tratamiento de estos pacientes? La craneotomía con evacuación del hematoma, ¿ya? Craneotomía más evacuación del hematoma. Esto es bien interesante, ¿ya? Pero tú lo que vas a hacer es cómo estabilizarlo, ¿listo? Ya, acá vemos algunas imágenes que me gustaría que tú lo diagnostiques, ¿ya? En primer lugar, ¿qué es esto? Ya lo hemos visto, ¿ah? ¿Qué es? Vamos, acá participa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lesión hiperdensa con edema alrededor, la contusión, ¿verdad? Excelente, muy bien, Katherine, Dani, muy bien, muy bien. Este caso que estamos viendo acá es una contusión, ¿ya? Contusión, ¿ok? ¿Qué es esta lesión? Es sin contraste, por si acaso. Muy bien, Dani. Mira, mira dónde está las lesiones, la sangre. Busca siempre la sangre que es blanco, por eso te digo que es sin contraste. Este no es el surco longitudinal, está más blanco, ¿no? Mira estos surcos, los de Silvio. Mira el de Silvio, ¿ya? Y mira acá las cisternas de la base, que es como una figura geométrica. Ya la sangre está entre las cisuras, entre los surcos y en la cisterna de la base. Esto es una hemorragia subaracnoidea. La principal causa de la hemorragia subaracnoidea traumática, el TEC, ¿no? En general, el TEC. Y si es no traumática, es decir, espontánea, los aneurismas. ¿Cuál es el aneurisma más frecuente? La localización del aneurisma más frecuente. Esto es una hemorragia subaracnoidea. Te van a poner esos casos, ojo. ¿Cuál es la principal? ¿Dónde está el aneurisma? Si es espontáneo, o sea, no por golpes, ¿dónde está ubicado el aneurisma más frecuente? Pregunta examen, repetida N veces.
Comunicante anterior. No olviden, el aneurisma más frecuente está en el comunicante anterior. Segundo lugar, ya entra la arteria cerebral media. ¿Ya? Comunicante anterior. Ok. Este de acá, ¿cómo lo catalogarían ustedes? También se golpeó la cabeza. Porque te van a poner, en los exámenes se está viniendo así imágenes, en los ECOE, en la vida real te viene la tomografía, aún en los exámenes de admisión en salud en el recinto están viniendo. No, ahora la tendencia es que los exámenes sean prácticos, ¿no? Como llega el paciente. ¿Esto qué sería? Está bien hiperdenso, ¿no? Hemorragia intraparenquimal, ¿no? Y como está localizado, le podrías llamar hematoma intraparenquimal si gustas también, ¿ya? Hematoma intraparenquimal, ¿ya? Listo. Sería un hematoma intraparenquimal, ¿ves? Incluso. No es difícil entonces. Y este caso, de una vez mírenlo. Queda normal ahí. ¿Qué anormal ven en este caso? Si quieren lo acercamos. ¿Qué anormal están viendo en este caso? Hay dilatación ventricular, ¿no? ¿Ya? Y esta dilatación ventricular uno lo va a llamar como hidrocefalia, ¿ya? Hidrocefalia. Este es un caso, no se golpeó la cabeza ya, es el caso de una hidrocefalia normotensiva. Lo he puesto para que veas. Acá hay dilatación ventricular y este caso es de una hidrocefalia normotensiva, ¿ya? ¿Por qué se causa la hidrocefalia normotensiva? Aumenta los ventrículos, como verás, esto no es normal. Mira, el ventrículo debe ser así, ¿no? Como lo que ha encerrado a la derecha, ¿no? Y esto lo más frecuente es que sea idiopático, por si acaso, ¿ya? Y ocurre en mayores de 60 años típicamente, ¿ok? Es por generalmente se obstruyen las aracnoides, ¿no? Y eso puede ocurrir como una complicación porque obstruyeron las aracnoides la sangre. Puede ser una hemorragia subaranoidea que se complicó así con el cefalia normotensiva. Puede ser una meningitis porque como en el líquido cefalorraquídeo hay pus, entonces el pus obstruye las hemorragias subaranoideas, ¿no? Podría ser una complicación del TEC, como mencionamos hace un momento, y su aporte. O podría ser una de tumores que están haciendo más denso y obstruyendo o fibrosando las vellosidades aracnoideas, subaranoideas, que son las que drenan todo esto, ¿no? Y el paciente con hidrocefalia normotensiva, esta complicación del TEC, ¿no? Pero lo más frecuente es que sea después de una hemorragia subaranoidea, ¿ya? Tiene una triada, que es la triada de Hawkins-Adams. Solo he visto un paciente con esta, ¿no? Pero es, es clásica esta triada, ¿no? Triada de Hawkins-Adams. ¿Cómo es la triada de Hawkins-Adams? Vamos, yo sé que la saben. Ya, yo les ayudo con uno, ¿ya? Yo digo demencia. Ya, incontinencia urinaria y apraxia de la marcha. No es ataxia, apraxia de la marcha. ¿Ok? Listo. La demencia es reversible, no se olviden, ¿ya? Y el signo más precoz de todo esto es la apraxia de la marcha, es el más precoz. Y el paciente da marcha amplia con pasos cortos, marcha amplia con pasos cortos, ¿ya? Eh, y la demencia es reversible, no olviden. ¿Listo? Entonces hay ventriculomegalia. Esto es una ventriculomegalia. Y la presión está normal, por eso es. Y acá hay derivación, se tiene que hacer derivación. Coloca un catéter intraventricular y se deriva. ¿Listo? Y alguien me dirá, ¿qué es esto? Tenido golpe de cabeza el paciente. Ya si ven la anatomía, esta es la sustancia, es una tomografía, esta es la sustancia gris, la sustancia blanca, ¿no? Es un corte a nivel de ganglios basales, al parecer aquí están los surcos, ¿no? Y aquí debería estar la sustancia blanca, ¿no? Y justamente está acá.
¿Qué vendría a ser esto? Está a nivel de la sustancia blanca, si te das cuenta. Los somitas o los cuerpos neuronales es la sustancia gris, ¿no? Y es más periférico. Y lo que se ve un poquito más hipodenso, mira, esto está más claro que esto, ¿no? Más claro, más oscuro, más claro, más oscuro. Esta es la sustancia gris, a pesar que está más claro, porque son los somas o cuerpos neuronales, y estos son los axones, sustancia blanca. Y mira, en la sustancia blanca, que está por acá, ahí está ocurriendo. ¿Qué sería esto? Esta es la famosa lección axonal difusa. ¿Ya? Es una de de los difusos llamado lesión axonal difusa, que también puede ocurrir. Ya la lesión, si está en la sustancia blanca, lesión axonal difusa, ese es un caso. Ya la lesión axonal difusa es es rotura de axones, ya son rotura de axones, tal vez esta no la has escuchado, pero sí también pasa, es más rara. Rotura de axones, ¿ya? Generalmente el ataque son microhemorragias, o que acá se ve más grande, ¿ya? A veces el ataque es normal incluso, ¿ok? Y generalmente es por aceleración rotacional. Aceleración rotacional. ¿Ok? Listo. Ya, a ver. Lo otro que los pacientes hacen son trastornos del sodio. Y el paciente tiene que estar, su sodio tiene que estar normal. Ya nos puede hacer trastornos del sodio estos pacientes. Entonces, nos puede hacer SIHA, diabetes insípida o cerebro perdedor de sal. ¿En cuál de estos, en cuál de estos el paciente hace hipernatremia? ¿En el SIHA, diabetes insípida o cerebro perdedor de sal? ¿Por qué puede hacer diabetes insípida? Porque el paciente se puede dañar el núcleo del hipotálamo, ¿no? ¿Cuál es el núcleo del hipotálamo que libera vasopresina? Sería diabetes insípida central, ¿no? ¿Cuál es el núcleo del hipotálamo que libera vasopresina? Son dos, el supraóptico y el paraventricular. Más el supraóptico que el paraventricular, pero ambos, ¿ya? Y paraventricular. Entonces se daña, sobre todo el supraóptico, y el paciente ya no libera ADH. Entonces el problema de acá es que no puede liberar ADH, no tiene. Ya en cambio, acá más bien está elevado, y acá también. ¿Ya? Ahora, el paciente justamente cuando no puede liberar ADH, no puede reabsorber agua y el paciente acá eleva el sodio, más de 145. Y acá está bajo en el CIHAT y en el cerebro perdedor de sal hay hiponatremia. ¿Ok? ¿Cuál es la clínica si mi paciente me hace diabetes insípida? Va a estar con poliuria. No puede ir a sus receptores V2 del túbulo colector y por lo tanto no puede aumentar las acuaporinas 2 para reabsorber el sodio, ¿ya? Entonces, acá es más que se eleve la ADH en el cerebro perdedor de sal, es realmente que se libera un péptido, un factor natriurético cerebral, ¿ya? Aumento del factor natriurético cerebral, ¿ya? Los dos baja el sodio, o sea, menos de 135, menos de 135 y acá más de 145, ¿ya? Acá hace poliuria en la diabetes insípida, ¿ya? En el CIHAT, en el CIHAT no te hace poliuria, ya, sino que más bien el paciente no te hace poliuria, ni en el cerebro perdedor de sal. Acá puede aumentar acá sí puede hacer también poliuria, ¿ya? Pero no va a ser tanto como en la diabetes insípida, ¿ya? Incluso, chicos, ustedes saben cómo antes diagnosticaban diabetes. Diabetes es diuresis, y antes decían, la diabetes puede ser por mucho azúcar, diabetes mellitus, dulce, o diabetes por falta de la hormona antidiurética o vasopresina, diabetes insípida, porque era pura agua. Entonces, los antiguos médicos, como no tenían exámenes, tenían que probar, ¿no? Y si estaba dulce, era diabetes mellitus. Si estaba insípida, sin sabor, porque era pura agua, porque había poliuria, era diabetes insípida, ¿ya? No olvidar esto. ¿Cómo va a estar la osmolaridad? Aquí va a haber la osmolaridad aumentada en la diabetes insípida. En cambio, en el CIHAT, ¿qué va a ser? Va a ser una hiponatremia hipotónica, o sea, una verdadera hiponatremia hipotónica, euvolémica con
la osmolaridad urinaria mayor a 100 o menor a 100. ¿Cómo es esta hiponatremia? ¿Cómo está la osmolaridad urinaria? O sea, está muy densa la orina. Este paciente tiene mucha hormona antidiurética, ¿no? Entonces, ¿cómo estará la osmolaridad urinaria? Porque también tienes que diferenciarlo de la, de la polidixia, ¿no? Que es, a veces pacientes toman mucha agua. Polidixia psicógena se llama. ¿Ya? Entonces, en el CIHAT, los pacientes eh, va a estar mayor a 100, ¿ya? Mayor, perdón, acá, mayor a 100, ¿no? Acá la osmolaridad va a estar mayor de 295, que es lo normal. Generalmente más de 300. Listo. Ya, eso es lo más importante que tienes que llevar ahí. Tienes que, y acá, para tú que tengas hija, tienes que descartar que no sea hipotiroidismo, que no sea por diuréticos, que no sea insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Porque esas también dan, ¿ya? La diabetes insípida ya hablamos, va a haber, como hay poliuria, va a haber polidixia. Tus pacientes, ¿no? Y va a haber deshidratación. La hipernatremia va con deshidratación, ¿ya? Y acá, sobre todo, lo que va a haber es el paciente, como va a perder mucho sodio, ¿ya? Entonces va a haber hipovolemia, porque pierde sodio y pierde agua, ¿ya? Porque aumenta, o sea, aumenta la pérdida de sodio. Ok, entonces son los 3 problemas del sodio que nos pueden hacer estos pacientes. ¿Listo? Ya, cuidado que vaya a venir una de estas preguntas. Tal vez te puede venir, generalmente vienen en nefro, ¿ya? Pero como el tema es podrían venir. ¿Listo? Porque lo causa esto. Ya, quiero que respondan estas preguntas. Mira, Nan, año pasado, ya casi 2 años, ¿no? Deben recibir tratamiento quirúrgico de inmediato los hematomas epidurales ubicados en fosa parietal, fosa temporal, piso anterior, fosa posterior, fosa parietotemporal. ¿Cuál debe recibir tratamiento quirúrgico inmediato? Sácalo por la fisiopatología que hemos comentado. Te dice tratamiento quirúrgico inmediato, o sea, ¿dónde debe ser más peligroso? Porque los criterios de hematoma es por el tamaño, ¿ya? Pero ¿cuál es más inmediato prácticamente? Así ha venido la pregunta, no le he modificado. ¿Qué le marcarías? Ya, ahí tengo una respuesta. Anímense, chicos. Tal cual puede venir la pregunta. Están que me envían las respuestas. Anímense, chicos, para que recuerden la pregunta, ¿no? Porque si no va a ser como una pregunta más, una menos. Si estás viendo la grabación también, trate de pausarlo y anímate a marcar. ¿Ya? O sea, trata de por qué marcaría yo eso y ahorita te digo por qué tienes que marcar. ¿No? Dice, debe recibir tratamiento quirúrgico inmediato. Tú sabes que en la pregunta tienes que tú adaptarte, ¿no? Todos pueden recibir tratamiento quirúrgico inmediato, ¿no? Antes, si tiene indicación de emergencia, tienes que hacerlo dentro de los 15 a 60 minutos del paciente que llegó. Pero, ¿cuál sería el más importante que tienes que drenarlo sí o sí? A ver, ¿alguien más? Ya tengo una respuesta más. ¿Alguien más? Una más y damos la clave. Trata de decidir, ¿eh? De verdad eso va a ser lo que va a llevar a que tú recuerdes esta pregunta. Listo. Muy bien. Excelente, chicos, ¿ya? Eso quería ver, su participación. Si hay alguien más por ahí, mándelo, no hay problema. Eh, pero está excelente, porque todo lo que participó lo van a recordar, eso estoy seguro. Beneficiados son ustedes. ¿Dónde puede ser más peligroso que se acumule la sangre? Ya, por ahí sácalo. Mira, este es el cráneo. ¿Dónde para ti sería más peligroso que se acumule la sangre? Este es tu cerebro, ¿ya? Aquí está el tronco. En primer lugar, ¿cuál es la parte del cerebro que más miedo me da que se dañe? Fácil, Alexi, el bulbo. Por ahí empezó la charla. El bulbo tenía el centro respiratorio. Yo recuerdo tu historia del torito. Sí, ¿verdad? El bulbo es mi centro respiratorio. Entonces, y aquí está mi cerebelo, mi cerebro. ¿Cuál de todos los hematomas voy a dibujarlo? Puede hacer este daño de bulbo más rápido. El parietal, un temporal por acá tal vez, un piso anterior, un parieto temporal, tal vez acá, o un hematoma que esté aquí en fosa posterior. ¿Cuál crees que haría más rápido que se hernie el bulbo? Y por lo tanto debería ser más inmediato su tratamiento. Ahora si lo ves así, tú el gráfico. ¿Te das cuenta que todo iba con la fisiopato?
La D, ¿verdad? Este de acá, miedo, ¿sí o no? ¿Qué sangre ahí? Miedo, ¿sí o no? Pa, ahorita lo hernia, claro, lo hernia ahorita. Entonces, ¿cuál fue la clave? Fosa posterior, ¿ya? Pregunta de examen, tal cual ha venido. Tú sabes que unas cuantas preguntas te van a sacar de exámenes nacionales, internacionales, ¿ya? Vamos con la segunda. La principal manifestación clínica de la hipertensión endocraniana. Y esta pregunta vino recién dado, y el problema es que principal, ¿qué sería? ¿Más frecuente o sería más típica? ¿No? Entonces, yo cuando te viene una pregunta así, entonces, algo que sea característico, ¿no? De hipertensión. Algo que más representa la hipertensión. Yo te ayudo a eso. Te he puesto esta pregunta porque si tú piensas en más frecuente, te equivocas. Entonces, yo quiero que si te ponen esta pregunta, sepas que están hablando de lo más típico. O sea, ¿qué te haría pensar en hipertensión? No todo, la hipertensión da todo, ¿ah? Pero ¿cuál podría hacerte más pensar en hipertensión, ¿no? Endocraniana. ¿Cuál te parece un poco más típica de hipertensión endocraniana? A ver, una clave más y damos la respuesta. Vamos, anímense, chicos. ¿Ya? Entonces, para dar esta respuesta, vamos a conversar rapidísimo acá, ¿ya? Miren, la hipertensión endocraniana es cuando la presión sube más de 20 milímetros de mercurio por más de 5 minutos, ¿ya? El paciente con hipertensión endocraniana le va a doler su cabeza, es cierto, va a ser cefalea, ¿ya? Va a ser unos vómitos, ¿cómo se llaman estos vómitos? Explosivos, ¿no? Explosivos. ¿Qué significan vómitos explosivos? Que lo lleva a mucha distancia, también llamado en proyectil, en escopetazo. ¿Qué significa? Que van a ir muy lejos. El paciente va a vomitar así muy lejos, muy fuerte. No. ¿Qué significa explosivo, en proyectil, escopetazo? Cuando dicen eso, ¿qué significa de esos vómitos típicos? No es que va a salir así un vómito que va a llegar 5 metros, ¿no? A eso se refiere que es un vómito sin náuseas, ¿ya? O sea, el paciente está hablando, y tú vas a tener estos pacientes, ¿ya? El paciente está hablando y de repente, te vomita, o sea, ni siquiera le avisó, ¿no? No hizo sus arcadas previas, la sensación, ¿ya? Entonces eso, el paciente tiene cefalea, hace esos vómitos, ¿ya? Y el paciente sigue aumentando la presión y van aumentando más las clínicas, ¿ya? Conforme aumenta, primero aparece la cefalea, aparecen los vómitos explosivos, ¿listo? Y el paciente recuerda que empieza a empujar, ¿no? Y se empieza a salir un nervio. Y mira cómo a tu fondo de ojo. Por eso, todo dolor de cabeza, no te olvides. Cómprate tu oftalmoscopio y tu otoscopio ya para la vida. Yo a los dolores de cabeza que llevan a la emergencia, ni en la emergencia que estaba había oftalmoscopio tenía. Para todos le medía, porque ¿qué tal si yo veo esto? A veces tú piensas que el dolor de cabeza es inespecífico, puede pensar que es una migraña o es una cefalea tensional, pero si ves esto, ves los bordes, están borrosos, te vayan a poner esta imagen en tu ECO, en tu caso clínico, en la vida real. Si los bordes están difusos, esto se llama papiledema. Y el papiledema es específico de la hipertensión endocraniana. Es específico el papiledema de la hipertensión endocraniana. Pero hay en algunos pacientes que no se va a ver. ¿En quién puede darme un falso negativo? ¿Qué paciente crees que el nervio no se va a ver que está en papiledema? Falso negativo. Muy bien, Susana. Los ancianos, ¿no? Los ancianos, y lo habrán visto en la charla de tumores cerebrales que tuvimos, ¿no? Sobre todo más de 60 años ya tienen atrofia óptica. Entonces ellos tienes que tener mucho cuidado. Si el paciente sigue aumentando la presión, puede aparecer una falsa focalización, o sea, tanto aumenta la presión que un nervio delgadito que entra en un canal en ángulo recto que se llama el canal de Dorelo, ya este nervio se comprime porque está entrando en 90 grados ese canal. ¿Alguien sabe cuál es el pregunta de examen? Ya no le he puesto esa pregunta, pero yo sé que ustedes la saben. ¿Cuál es el nervio que se comprime? O sea, el primer par craneal en afectarse en la hipertensión endocraniana.
el primer par craneal en afectarse en la hipertensión. Y no es porque hay un daño encefálico, ¿ah? Es una falsa focalización, o sea, no es que se ha dañado su nacimiento del nervio a nivel del tronco, tú sabes que los nervios nacen en el tronco, sino que como entra en 90 grados a este canal, llamado canal de Dorelo, entonces el paciente se comprime ese nervio, ¿no? Por ingresar en 90 grados a ese canal de Dorelo. ¿Qué nervio es? El primer nervio que se daña en la hipertensión endocraniana. Canal de Dorelo. ¿Qué nervio es? Primer par, así vino la pregunta, craneal, que se afecta en hipertensión endocraniana. Obviamente no te traigo todas las preguntas, pero sí los datos que estoy trayendo lo han preguntado. ¿Qué par craneal es? El pista abducens. ¿Cuál es el abducens? El primer par craneal que se daña en la hipertensión endocraniana por ingresar en 90 grados y se comprime, no está focalizando, no tiene un SB, sino que se comprime. Se comprime por la hipertensión. Es el abducens. ¿Qué número es el abducens? ¿Qué número es el abducens? El sexto. Entonces no te olvides, pregunta de examen. Pregunta de examen, ¿ya? El par craneal, primer par craneal que se daña en hipertensión endocraniana es el sexto par. Ya, por favor, eso sí llévatelo, porque lo pregunté, tu paciente tú le examinas el ojo. No lo vas a ver bien desviado, ¿ah? Tienes que examinarlo en forma de H. Forma de H. Y si el paciente ve doble, a veces no, yo he visto pacientes que no, a simple vista no lo ves desviado, pero a la hora que lo examinas en forma de H, cada ojo, un ojo cerrado y luego el otro, el paciente ve doble, diplopia es el signo más precoz, y luego si ya está desviado es más evidente, ¿no? Y si sigue progresando todo esto, ya el paciente ya te empieza a hacer el trastorno del sensorio. O sea, tanta es la presión que empieza el paciente a afectar el sistema articular activador ascendente, hace trastorno al sensorio, empieza a quedarse dormido, todo, y ya luego podría haber herniaciones cerebrales. Y cuando hay herniaciones cerebrales podrías ver un paciente así, pupila más pequeña que otra. Esto se llama anisocoria. Pero en mi experiencia, y bueno, también he revisado algunos estudios, antes que aparezca la anisocoria, tú tienes que ver la velocidad del reflejo pupilar. A veces están iguales, pero se hace más lenta la dilatación pupilar. Entonces, ese es el primer signo, ¿ya? El cambio, y ojalá, se están haciendo estudios al respecto, pero el primer signo es que el cambio en velocidad de la constricción con tu reflejo pupilar o la dilatación se hace más lento. Y ya después, cuando la herniación es completa, aparece esto, ¿ya? Pupila más grande que otra. ¿Qué significa? ¿Qué par se tiene que haber dañado para que acá no haga miosis? Ya, isocoria. ¿Qué par tiene que haberse dañado? ¿Cuál par hace la miosis? ¿Qué par craneal hace la miosis? El tercer par, ¿verdad? El motor ocular común, ¿no? Recuerda que los pares craneales parasimpáticos son 3, 7, 9, 10. Entonces acá tiene que haberse dañado el tercer par. Y acá sí es un daño verdadero del tercer par, porque este no es tan delgado como el sexto. Y para que se dañe el tercer par, tiene que ocurrir una herniación. Mira, y lo que había ocurrido en el paciente, en este paciente, es justamente que, mira, se hernia el temporal, su parte, esta zona se llama uncal, el uncus del temporal, y comprime al tercer par que nace en el mesencéfalo. Se daña el tercer par en su núcleo de... ¿Alguien sabe cómo se llama el núcleo del tercer par que es parasimpático? Edinger-Westphal. Se daña Edinger-Westphal y el paciente ya no puede hacer miosis y ves anisocoria. Entonces, conforme progresa, se puede hacer herniación cerebral. La herniación cerebral más frecuente, ¿cuál será? La sulfaxiana, la uncal, la amigdalina, la talámica. ¿Cuál creen que será la herniación más frecuente de todas?
la de esta anisocoria. Esta se llama la herniación uncal, es la más frecuente. Hasta que, muy bien, excelente frase, hasta que el paciente la presión sube tanto y hace la herniación que es la mortal, la amigdalina o amigdaliana. ¿Ya? Entonces, eso es la progresión de la intervención craneana. Antes de fallecer el paciente, ya lo voy a colocar acá. Ya lo voy a colocar acá. Antes de fallecer, te hace la triada. Antes de fallecer, ojo, cuando tú ves esta triada, ya el paciente está a punto de herniarse y fallecer, ¿ya? La triada de Cushing. ¿Y cuál es la triada de Cushing? Yo te ayudo. Primero hace la hipertensión. Ya sabías que la hipertensión es aumentar la presión de perfusión cerebral, ¿no? Luego hace la bradicardia. Y al final nos hace los trastornos respiratorios, que vamos a hablar ampliamente de eso, ¿ya? Por eso yo te dije, si el paciente, no olvides, está hipotenso, no es normal eso. Si tú tienes un paciente hipotenso, ¿qué tienes que descartar? Si es niño, puede ser por la misma cabeza que está sangrando, ¿ya? Pero si no es niño, ¿por qué podría estar haciendo hipotensión mi paciente? Porque tiene otro sangrado. Tienes que descartar otro shock. O está haciendo un shock hipovolémico por otro sangrado. ¿O qué otro shock puede hacer al paciente? ¿Qué otro shock podría tener mi paciente? ¿Qué otro shock le da al paciente hipotensión y bradicardia? Además le puede hacer bradicardia al paciente, ¿no? Si ves esta combinación, hipotensión y bradicardia, ¿qué tienes que descartar en estos pacientes? Porque igualito, ¿no? No es normal que te haga taquicardia. Si te hace taquicardia, tienes que pensar que hay otro sangrado, ¿no? Otro sangrado que le estás taquicardizando. Pero si el paciente hace hipotensión y bradicardia, ¿qué shock se caracteriza por hacer hipotensión y bradicardia? ¿Qué shock se caracteriza por hacer hipotensión y bradicardia? Solo es uno de los shocks que se caracterizan. Y vamos a ver ampliamente en la otra charla, ¿no? Muy bien, Franz, el shock neurogénico. Si el paciente te hace hipotensión y bradicardia, es un shock neurogénico. ¿Y cuándo ocurre un shock neurogénico? Cuando hay un daño de la médula espinal cervical. Esto es un shock neurogénico y el paciente tiene un probable daño de la médula espinal cervical. ¿Ya? Pero no olvides eso para estos pacientes. ¿Ya? Eso es importantísimo que tú lo recuerdes. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, bradicardia, si aparece bradicardia o está a punto de herniarse por la triada de Cushing, o el paciente está en un shock neurogénico por un daño a la médula espinal, y que buscar ahí el daño. Si aparece taquicardia, mi paciente está sangrando de algún lado. Y si aparece hipotensión, ya sabes, o está en un shock hipovolémico, o es una causa periférica, o está, si es hipotensión, bradicardia, shock neurogénico. Entonces, mira los signos vitales, cómo ayudan a la paciente. El paciente no se hipotensa por cortes en la cabeza, a menos de que sea niño. ¿Ya? Eso para mí es importante que tú te lleves. Entonces, de todo esto, entonces el sexto paso sería como que la herniación, ¿no? Y luego ya Cushing por ahí. ¿Cuál te parece a ti que sería la principal? Esta pregunta te la he puesto porque es controversial, ¿no? Porque acá, principal, ¿qué significa? Tal cual, yo no le moví la pregunta. ¿Es más frecuente o más típico? Si yo estuviera en el examen, marcara lo principal, como que lo más importante en la hipertensión intracraneana. ¿Qué es lo más importante? La cefalea, mil cosas me dan cefalea. Pero ¿qué es principal en la hipertensión? Que prácticamente es hipertensión intracraneana. ¿Cuál es el característico? ¿No? Yo lo que pensé aquí. ¿Qué marcaría ahí? ¿Cuántas causas existen de cefalea, de náuseas, de trastorno de conciencia, de convulsiones? Pero ¿cuántas de papiledema? Muy pocas, ¿no? Otra es la neuritis óptica, ya. Otra cosa es papiledema, descartar la neuritis óptica. Ya, también eso hace, no solo la hipertensión intracraneana, la neuritis óptica. El papiledema bilateral, ¿listo? La neuritis generalmente es bilateral. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Ok? Listo.